Bien, hermano, que el Señor Todopoderoso le bendiga en esta hora. Espero que tanto ustedes como sus familiares estén bien, estén gozando de salud, tanto física como espiritual. Y lo que no, pues nos ceñimos a lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos y a los corintios sobre esta leve tribulación. Es necesario que por tribulación pasemos para así poder crecer en el Señor. Y también eh, les digo a aquellas personas que le temen a la muerte, porque todo el que está enfermo, por lo general, todo el que está vivo, que está enfermo, pues a veces piensa demasiado en la muerte. Y en el caso del cristiano, la muerte, como siempre suelo decir, es nuestra amiga. La muerte solamente nos va a conducir al fin que debemos llegar, que es el reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no debemos temer, ni mucho menos estar asustados, porque para el cristiano la muerte no es más que un sueño, en el cual nuestro Señor nos va a despertar en el momento que Él determine. Así como lo dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses cuando habla de su venida, eh, primeramente, y a los corintios, los que están vivos, y luego los que estamos vivos, los que están muertos, y luego los que están vivos, pues el Señor le llamará y tomarán, primeramente los muertos resucitarán y serán transformados y tendrán un cuerpo glorificado como el del Señor, y luego nosotros que estemos vivos, también seremos transformados y tendremos un cuerpo semejante al del Señor, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá quebranto, no habrá tristeza, ni tampoco van a existir las enfermedades. Así que nosotros, hermanos, somos bienaventurados de dar gracia al Señor y de tener al Señor como nuestro amigo, como nuestra esperanza de vida, como nuestro sustentador, como nuestro guía. Somos bienaventurados. Muchos quisieran tener la esperanza que usted tiene y que yo tengo, pero lastimosamente no la tienen. Y esto, hermano, no le corresponde al hombre, sino que le corresponde a Dios. Somos bienaventurados, como dice el libro de Mateo en su capítulo 5, en todo el sentido de la palabra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero también bienaventurados los mansos, porque ellos van a heredar la tierra. Bien, hermano, quisiera en el nombre poderoso del Señor dar un saludo especial a nuestra hermana Lucy Mendoza, eh, una fiel seguidora, una fiel sierva del Señor que también ora por este ministerio y contribuye también económicamente con este ministerio. Hay otros hermanos también que contribuyen con este ministerio, tanto en oración como de aspecto material. Y damos gracias al Señor por ello, eh, que el Señor ha puesto esta disposición en su corazón. Como de costumbre, hermano, los sábados, y ya por el orden que llevamos, estamos hablando sobre los dones del Espíritu. Todavía no hemos llegado, hermano, a lo que son las clasificaciones, los dones y las tendencias de las personas o las líneas de interpretación que creen sobre que los dones están todos vigentes, eh, los continuistas que piensan que están todos los dones vigentes. Eso lo vamos a estar explicando después. Quisiera terminar de explicar el verso 6 del capítulo 12 de Primera de Corintios, ya que explicamos el verso 4, el verso 5, y nos quedamos
en la mitad del verso 6 de Primera de Corintios capítulo 12, en la palabra operación. Así que, mis hermanos, le pido que inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor para que el Señor nos dé su luz para poder entender y nos dé la capacidad de poder retener las verdades eternas. Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te pido por cada uno de los hermanos, por cada uno de los oyentes que se van a conectar, Señor, y que van a escuchar esta locución, esperando que tu Espíritu Santo, Señor, si no son cristianos, le convenza de pecado, de juicio y de justicia. Y si son cristianos, Señor, le llene de tu conocimiento y de tu favor, ya que esa es tu voluntad, que nosotros podamos crecer en tu conocimiento y en tu verdad. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Quiero hacer una reflexión sobre el verso 6 de Primera de Corintios, capítulo 12, para así poder continuar con la explicación de él. Aparece la palabra operación, que es energemata o energema, que se traduce actividades, realizar o un efecto producido. Y ya como explicaba el miércoles pasado, es como cuando usted hace o realiza un trabajo, que ese trabajo va a generar un efecto sobre lo que usted está haciendo. O cuando usted saca una ecuación matemática o hace una operación matemática, naturalmente eso le va a llevar a usted a dar ciertos resultados. Y eso es lo que significa esta palabra que aparece en el verso 6. Esa palabra solamente aparece 2 veces en el Segundo Testamento, en lo que algunos le llaman Nuevo Testamento. Aparece en el verso 6 y aparece en el verso 10. Ahora bien, en el verso 6 nos une, esa palabra nos une, que es la palabra hace, nos une con los dones. Pero en el verso 10 de Primera de Corintios, ahí mismo en el mismo capítulo, esa misma palabra nos une con lo que son los dones milagrosos o dones de sanidad. Siempre nos está uniendo a los dones o nos está uniendo a un efecto milagroso. En el español, el equivalente a esa palabra hacer, energema o energemata, sería la palabra enérgico, energía o energitado. Y eso es lo que el Señor hace con los dones con relación a su pueblo. Nos da su energía, nos pone energético. Hay algunas personas que en la actualidad, para sentirse poderoso, sentir una gran energía o levantar el ánimo, muchas veces se beben un Red Bull, alguna bebida de esa que supuestamente te da energía. Los cristianos a nivel espiritual tenemos primeramente la llenura del Espíritu Santo, quien nos da la energía para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Así que al Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, quien es el mismo Señor, nos da la fuerza, nos pone energético, nos da la energía para que nosotros podamos servir al Señor. Esa palabra energemata o energema en el verso 6 y en el verso 10 significa también ser eficiente, y eso es lo que habla de Dios, no del hombre, habla de Dios. Dios es eficiente en lo que Él hace. Dios es eficiente operando a través del Espíritu en la vida de la iglesia o en la vida de cada creyente. Dios también significa obrar, Dios obra, Dios opera. También es estar en acción, ser eficaz. Y todo esto, hermano, habla de Dios, no habla del hombre. Ahora, el Señor nos condiciona a nosotros mediante ese hacer y esa operación para que nosotros seamos eficaces
en lo que nosotros hacemos. Eficaces no quiere decir necesariamente que cuando usted predica el evangelio la gente se va a convertir. Lo que significa es que el Señor le va a dar el poder y la autoridad para que cuando usted predique, para que usted predique el evangelio y el evangelio sea escuchado por aquello. E independientemente de la circunstancia en la que nos podamos encontrar, ser operativo nos va a dar la capacidad de poder operar en el poder del Espíritu, trabajar. Y esto me alegra mucho, hermano, de trabajar, y quiero resaltar enormemente el trabajo que la iglesia cristiana, lo de Berea, el cual el Señor me ha permitido pastorear, ya que ellos están haciendo una ardua labor, y en este día el Señor lo llenó de energía. No es que no lo ha llenado otro día, hermano, porque eh, no nos hemos parado de trabajar a favor de la obra del Señor. Pero hoy, hermano, los hermanos salieron, nuestra hermana Lourdes, nuestro hermano José, nuestra hermana Mercedes, nuestro hermano Sandy, mi esposa, salieron, hermano, en el poder del Espíritu a predicar la palabra de Dios, y lleno de gozo, eh, eh, pudieron, hermanos, repartir una gran cantidad de literatura y hablar con la gente y conectar con la gente y hablarle a la gente del poder transformador del evangelio. Eso solamente lo hace, hermano, una persona que ama la obra de Dios y que el Señor le ha llenado de energía como para que puedan transmitir esa gran verdad del evangelio. Y yo me gozo en el Señor, hermano, porque el Señor eso es lo que quiere. El Señor quiere una iglesia que trabaje, una iglesia que se preocupe por anunciar las verdades del reino. Una iglesia que esté interesada en alcanzar a otro para la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos da la capacidad de ser operativo. También esa misma palabra produce un resultado con respecto a las cosas. Dios, hermano, produce un resultado por medio de sus hijos. Usted quizá no lo vea. El hecho de que usted predique el evangelio y le lleve el evangelio a otro, es probable, hermano, que, como dice el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo cegó, pero el crecimiento lo da Dios. Es posible que de toda esa gente que nosotros podamos evangelizar y que nosotros podamos predicarle el evangelio, tanto de una forma hablada como ese evangelio silencioso, hermano. Escúcheme, hay un evangelio silencioso que se predica con el testimonio. Y eso se lo digo a los que son madre y ama de casa, a los que son padres, a los que trabajan en compañía y en empresa. Hay un evangelio que se predica con el testimonio. Y ahí también opera, hermano, el poder de Dios para que nosotros podamos soportar las vicisitudes y los ataques y hasta los achaques que puedan venir, como por ser fieles soldados de Jesucristo. Así que el Señor nos da, hermano, esa gran capacidad, y el Señor nos da el resultado. Vuelvo y digo, no necesariamente usted va a ver, claro, que el agricultor siembra y espera con ansia el poder recoger los frutos. Pero en el caso del evangelio es posible, hermano, que usted predique el evangelio como lo hace la iglesia cristiana, los de Berea, que predicamos el evangelio y Dios, hermano, salve las almas y lo lleve a otra congregación. De todas formas, somos felices porque estamos haciendo la voluntad del Señor y el Señor está salvando las almas, que es realmente el objetivo de la predicación del evangelio. Así que le pido encarecidamente, hermanos, que sigan orando por esta obra que el Señor ha puesto en nuestras manos, que también la ha puesto en la mano suya, porque usted es responsable de orar por este ministerio y orar por cada uno de los integrantes de esta iglesia para que el Señor le siga dando esa voluntad de seguir anunciando el evangelio. No nos hemos parado, hermano, de anunciar el evangelio, pese a la pandemia, a los rumores de enfermedades, a los rumores
no nos hemos parado. Hemos creído y seguimos creyendo en el Señor, de que el Señor es, hermano, poderoso para guardarnos de la peste. Y esto me acuerda, hermano, esta célebre ilustración de eh, este gran predicador inglés y padre, oiga bien, de los orfanatos ingleses. Dios, a través de este hombre, Jorge Müller, Dios alimentó y sustentó a más de 10.000 huérfanos en Inglaterra. Y en la década de este hombre surgió una gran peste, la peste amarilla, o no sé qué peste fue que surgió, que en Inglaterra, hermano, estaban cayendo como moscas. Y me acuerdo una lectura que estaba dando de la biografía de este señor, que andaba con otro pastor, y el pastor le dijo, y Jorge Müller dijo, si Dios no mete su mano, no amaneceremos vivos al día de mañana, no estaremos vivos al día de mañana. Y sí, hermano, Dios obró un milagro que le preservó a ellos de la peste destructora que en ese momento estaba acabando con Inglaterra. Y ellos pudieron ver un nuevo amanecer en el nombre poderoso de Jesucristo, y pudieron, hermano, llevarle la palabra y consolación a un sinnúmero de personas que estaban necesitados de que alguien le ayude. Yo creo fielmente que si hay un momento en que la iglesia debe de operar en el poder del Espíritu, es este. No es el momento de que la iglesia esté escondida, o que nosotros tengamos miedo, tengamos temor de que si me enfermo, de que si muero. Entonces no creemos en la soberanía de Dios. Si yo estoy pensando y estoy aterrorizado por lo que la noticia, que muchas veces son mentiras y argumentaciones mentirosas de lo que hablan, hermano, porque exageran en todo lo que dicen. Si yo creo a todo lo que las noticias me dicen y no confío en lo que la palabra de Dios me dice, lastimosamente, hermano, yo voy a estar sujeto a un espíritu de miedo y no voy a poder accionar en el poder del Espíritu. De tal forma, hermano, que la iglesia, nosotros estamos llamados a operar en el poder del Señor. Esa misma palabra, operaciones, sugiere algo hecho o un efecto producido. Dios ha operado en usted para que usted hoy pueda hablar de la salvación y pueda sentir la salvación en usted. Si Dios no hubiese operado por su espíritu ese convencimiento, llevarlo hasta un estado de convencimiento, lastimosamente hoy usted fuera un vil pecador sujeto, hermano, no solamente a los juicios de Dios, sino sujeto a la perdición eterna. Pero porque Dios operó en usted e hizo un milagro en usted, y usted es fruto de un milagro, Dios ha producido ese efecto en usted de tal forma que usted puede proclamar a los cuatro vientos la seguridad eterna que el Señor le da a sus hijos. Y que ningún alma forjada, hermano, puede destruirlo, ni puede destruir la iglesia. Así que usted puede descansar en tranquilidad con respecto a su seguridad, tanto su seguridad física, hermano, como su seguridad espiritual. Si Dios ha determinado que usted muera de una enfermedad, no importa donde usted se meta, como si se encierra en una caja fuerte donde no pueda entrar ni siquiera el oxígeno, allí entrará la enfermedad y acabará con usted. Porque Dios ha determinado esto. Pero si Dios, aunque no conocemos el futuro, hermano, debemos depender en fe del Señor, creyendo que cuando nos llegue el momento de nosotros poder reunirnos con nuestro Señor, nosotros vamos a estar en la gran disposición de reunirnos con el Señor. Pese a que nosotros no nos han enseñado a amar, a nosotros nos han enseñado, hermano, a amar la vida, no a despreciarla. Y cuando yo utilizo este término, yo quiero que usted me entienda. Yo amo la vida y predico la conservación de la vida, pero también enseño que cuando el Señor disponga de tener lo que llamar a usted, olvídese, usted se va a ir quiera o no quiera. Así que nosotros tenemos la seguridad de que cuando nosotros muramos o durmamos, nosotros nos vamos a reunir con el Señor. Y esa debe ser la esperanza que a nosotros nos debe mover.
Nos debe mover constantemente esa esperanza. Y eso es lo que dice el autor de los Hebreos. ¿Qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de lo que se espera y la seguridad, hermano, de lo que no se ve. Así que el cristiano debe estar totalmente seguro de quién o en quién ha creído. Con respecto a la iglesia, creo, hermano, fielmente que los dones espirituales, aunque estén dentro de la iglesia debe de funcionar en una armonía. La diversidad no necesariamente tiene que crear una desunión, es todo lo contrario. La diversidad lo que va a crear es una armonía. Y Dios opera dentro de esa armonía. La palabra armonía, hermano, lo que quiere decir es un equilibrio de proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes cosas de un conjunto. La iglesia, hermano, está llamada a operar en una armonía para que nosotros, hermanos, algo que se ha estado vendiendo y eso ha perjudicado la imagen de la iglesia. La iglesia es un cuerpo que, aunque tiene muchos miembros, todos los miembros deben trabajar y trabajan unánime para el bien del cuerpo. Y así lo expresa el apóstol Pablo con respecto a lo que es, y pone esa ilustración, ese símil, representando la iglesia con el cuerpo nuestro. Tenemos muchos órganos, pero esos órganos hacen cada uno su trabajo para el bien común del cuerpo. Los dones nos han sido dados para operar dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para el bien del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? El cuerpo es la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hermano, esos dones, como ya hemos venido diciendo, y aquí, donde en el verso 6 aparece la palabra operación, que ya la hemos explicado, y yo espero que usted la haya podido entender. Dentro de esas operaciones, el Señor a nosotros nos capacita, Él nos capacita como su pueblo para que nosotros podamos ministrar tanto a hombres, a mujeres y a niños que están sufriendo en las respectivas sociedades donde a nosotros nos ha tocado vivir. Ahora yo le pregunto a usted, yo sé, hermano, que nosotros podemos estar sometidos a carestía, a necesidades como el inconverso. La diferencia entre el inconverso y nosotros, o el impío y nosotros, es que nosotros podemos sufrir, pero sufrimos con una esperanza, sufrimos con una esperanza de vida y con una esperanza de tiempo presente que nos permite descansar tranquilo. Y esa es lo que la palabra del Señor nos dice, que la paz que el Señor nos ha dado sobrepasa cualquier aspecto de entendimiento o de comprensión del hombre natural. Hablo del hombre natural, el hombre que no conoce a Cristo, el inconverso. Ahora, en su comunidad, hermano, hay personas necesitadas de que se le anuncie el evangelio. Hay niños necesitados de que se le hable del evangelio. Hay jóvenes necesitados de que se le hablen del evangelio. Yo comentaba hace un momento con mi esposa y le hacía un recordatorio a ella de una señora cuando yo era un niño, ya hace mucho tiempo de eso, hermano, cuando yo era un niño, que esa señora hacía un catecismo. Ella era católica, ella hacía un catecismo e invitaba a todos los niños del barrio. Y ahí nos juntábamos muchos niños de diferentes, o jóvenes o adolescentes de diferentes edades. En lo personal yo iba, hermano, porque esta señora, al final, para los dominicanos, ella daba al final habichuela con dulce, o daba unos dulces de coco que ella hacía, que guayaba, o daba unas galletitas o unos conconetes que también ella hacía,
Y eso se llenaba de niños allí. Eh, Uno iba, hermano, en el caso mío, yo iba por lo que ella daba, pero tenía que tirarme una hora, tenía que estar una hora esperando que ella diera y rezara todas las Ave María que ella quisiera rezar. Y al final, pues, no daba la comida. Da la casualidad, hermano, y pongo esto como ejemplo, fíjense, pongo esto como ejemplo y yo espero que usted, yo no estoy promoviendo el catolicismo, estoy promoviendo, hermano, la actividad para poder alcanzar aquello que a pequeña edad son, tienen una mente absorbente para poder absorber la palabra de Dios y Dios puede salvarlo. En la comunidad donde yo vivo se hace un poco difícil y ahora se hace más difícil con los aspectos tecnológicos que nosotros tenemos, donde todos los niños desde 8, 7, 10 años, hay algunos que tienen el iPhone 11, que los padres se lo compran como si estos niños son empresarios, y le compran teléfono, hermana, de tecnología punta, tablet, y los niños andan todo el tiempo metiendo los dedos ahí entre los teléfonos de tal forma que para los padres se quitan la presión de los niños, de que los niños lo puedan estar molestando y le dan esa dosis de droga, por así decirlo, hermano, porque afecta. Créame que cuando un niño se pone a jugar, según los sociólogos y psicólogos, esto le da una sobredosis, hermano, a su cerebro, de tal forma que lo convierte en adicto al juego. En nuestra sociedad, en la sociedad donde yo vivo, se hace un poco difícil, hermano, alcanzar a estos niños. Primero, porque los padres, aquí vive todo el mundo recluido en su casa. Eh, los que no viven en edificios, viven en casas que están cercadas y se hace difícil. Y los padres muchas veces no le quieren dejar sus hijos a otras personas o prefieren tenerlos recluidos en su casa. Pero usted que me está escuchando, hermano, que vive en países donde todavía se vive en comunidad, como son los barrios, los repartos, las urbanizaciones, que todavía se vive en comunidad, porque nosotros, hermanos, hemos cometido el error de ir a explorar los planetas y resulta que no conocemos al vecino que vive enfrente de nosotros y hemos perdido la relación que podía unir a los vecinos como se vivía en el tiempo pasado. Pero usted, hermano, que tiene la facilidad y que vive en una comunidad, intente alcanzar a esos niños, intente alcanzar a esos jóvenes con el Evangelio. Porque luego ya que alcanzan una etapa o una edad poquito prolongada, se hace un poquito más difícil. Cuando usted siembra la palabra de Dios en el corazón de un niño, esa palabra del Señor en un momento determinado va a germinar y va a dar su fruto. Nosotros como iglesia, hermano, debemos alcanzar a hombres, debemos alcanzar a mujeres y debemos alcanzar a niños. Un niño alcanzado para el Evangelio es un hombre preservado en la verdad del Evangelio. Ahora bien, hermano, Dios, nuestro Dios, el Señor le ha dado el poder a usted y a mí, nos ha dado el poder para sanar un mundo destrozado que necesita ayuda física, emocional, espiritual y material. Fíjense, hay dos extremos que quiero señalarle en esto. La Iglesia Católica se ha ido al extremo de las obras. Y todo lo que ella hace, todo lo que ellos puedan hacer o todo lo que hacían, hermano, eran obras benéficas que son buenas con respecto a ayudar al necesitado. Pero la iglesia cristiana se ha espiritualizado tanto que todo lo ve espiritual. Y son pocos los que están ayudando a los necesitados de su comunidad. A veces la iglesia cristiana se ha metido entre las cuatro paredes, en el templo, en las cuatro paredes, y se ha hecho la ciega para ver las necesidades de un mundo que está a su alrededor, que está carente de una ayuda física, de una ayuda emocional, de una ayuda espiritual
o de una ayuda en término material. Y el Señor, hermano, nos ha dado el poder para que nosotros podamos sanar, si no la sociedad, algunos individuos que integran la sociedad. Pero la iglesia ha dejado ese poder de lado y nos hemos hecho ineficaces para poder ayudar al necesitado. Y cuando hablo de necesitado, hermano, hablo en todas las facetas de necesidad. Salgamos de las cuatro paredes donde nosotros estamos y mostrémosles al mundo que todavía Jesucristo sigue salvando, que Jesucristo sigue sanando, que Jesucristo sigue ayudando, que Jesucristo sigue resucitando a los que están muertos en sus delitos y pecados. Me es de mucha satisfacción, hermano, poder decir esto. Esta mañana estaba hablando con un señor y este señor me testificaba a mí de que era un alcohólico. Aquí en Estados Unidos a los que viven en la calle se le llama homeless. Nosotros le podemos llamar o bien vagabundo, no vagamundo, sino vagabundo, personas sin hogares, personas desamparadas o personas que están esclavizadas por el vicio y el pecado, que están, hermano, determinados a vivir en una condición paupérrima. Y la iglesia, hermano, en una función de ayuda social en un momento de necesidad, salimos a la calle a repartir comida. Y esta mañana, hermano, me conmovió el corazón porque cuando hablaba con este señor me dijo: yo le doy gracias a Dios que el Señor me puso en el camino de ustedes. Y a este señor, hermano, por medio de una ayuda social, una comida que le llevamos en un momento determinado, no quiere decir que nosotros estábamos haciendo la obra. Ya Dios, hermano, había comenzado a hacer la obra en este hombre. Nosotros lo que le dimos fue conclusión a esa obra, por así decirlo, de él poder acercarse más plenamente a Jesucristo, porque encontró una mano de ayuda que lo ayudara. Y así está el mundo a nuestro alrededor. Y nosotros no somos capaces de ver ni de doblar rodillas por esas personas que el diablo tiene esclavizadas, aún dentro de nuestra propia familia. Dios es el que hace la obra, hermano, pero nosotros debemos hacer lo que estamos determinados y por lo que hemos sido llamados y por lo que hemos sido dotados por esos dones que Él nos ha dado para poder, hermano, ayudar a aquellos que están en necesidad. A los pastores y ministros que puedan estar escuchándome o que me vayan a escuchar, es necesario que nosotros salgamos de las cuatro paredes y podamos ver a los necesitados que están a nuestro lado. Dios todavía cambia, Dios todavía transforma, pero la iglesia ha dejado de ver todas las obras y milagros del Señor porque no han estado operando según la voluntad de Dios. Y aunque han estado proclamando un poder, es un poder que está inoperante, es un poder ineficaz, porque hasta que usted no comience a accionar en ese poder, usted no va a ver la mano de Dios obrando. Cuando Jesús le dijo a los mensajeros de Juan: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos caminan, los muertos son resucitados. Cristo estaba en el terreno de la acción. Cristo estaba comprometido con la obra de su Padre. Y Dios espera, hermano, que nosotros estemos comprometidos con la obra de nuestro Señor. Dios no espera, hermano, que usted esté ajeno a lo que el Señor nos ha mandado hacer, sino que usted, como buen soldado de Jesucristo, pueda decir presente al llamado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos tienen miedo. El miedo te puede matar
y en algunas circunstancias te puede salvar. Pero en cuanto al cristiano, yo quiero que usted vaya conmigo a segunda de Timoteo. Vaya conmigo por un momento a segunda de Timoteo, capítulo 2. Y mire lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Esto es para el cristiano. Hay cristianos que están temblando. Hay cristianos, hermano, que no se le puede toser al lado, que no pueden estornudar al lado, porque viven aterrados. Yo no le digo que sea imprudente, porque el sabio es prudente, pero yo no puedo vivir con miedo ni aterrorizado. La Biblia me dice a mí en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La iglesia tiene que moverse en ese poder. La iglesia tiene que moverse en el amor. Y la iglesia tiene que moverse en el dominio propio para poder efectuar la obra que el Señor nos ha destinado que nosotros hagamos. Deje el miedo a un lado y permítale a Dios accionar a través de usted. Permítale a Dios mostrar, que Dios le muestre al mundo que todavía Él sigue obrando para salvar, que todavía Él sigue obrando para transformar al pecador, que todavía Él sigue obrando para traer el pecador a los pies de Cristo. Es la iglesia la responsable de mostrarle a un mundo en confusión, a un mundo lleno de decepción, a un mundo desesperado, la verdad del evangelio. Sin el evangelio, aquí no hay esperanza para nadie. Pero usted tiene la esperanza en su mano, usted tiene la esperanza en su corazón. Pronúnciela, permítale que esa esperanza salga a un mundo que está en caos y en desesperación. Usted tiene esa facultad. Voy a volver, hermano, a decir que me llena de satisfacción el poder entender y saber y conocer que los hermanos de la iglesia cristiana de Berea están accionando en el poder de Dios para poder alcanzar al pecador. El tiempo se está terminando. El tiempo se está terminando. Estamos en la meta final. Todos los elementos se están alineando y falta poco tiempo. Así que lo que usted vaya a hacer ahora por Cristo, no lo deje para mañana, hágalo ahora. Dentro de la iglesia, hermano, y en la sociedad donde nosotros vivimos, algunos cristianos o muchos cristianos tienen el don o el talento de hablar en público, de cantar, de tocar un instrumento, de enseñar, de aconsejar, de desarrollar arte creativo o de componer poesía o de componer música. Utilicemos todos estos recursos que el Señor nos ha dado mediante la operación que Él ha hecho en nosotros para poder alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Por sus talentos y por sus dones puede liderar en muchas áreas de la vida pública y privada. Jesús, hermano, ha colocado a su pueblo en posición estratégica por todo el mundo. Usted no es alguien que no vale. Usted vale tanto
que Dios derramó su propia sangre por usted. Y donde quiera que usted esté y donde quiera que Dios lo ha ubicado a usted, lo ha ubicado con el propósito de que usted pueda alcanzar a otro con la verdad del Evangelio. De poder propagar la verdad de Cristo a los cuatro vientos. Sin temor, sin vergüenza. Porque Él le ha dado a usted dones y talento para que usted pueda liderear donde quiera que usted esté. El Señor nos llama a usar los dones y talentos para la venida de su reino y la expansión de la iglesia. Ese es uno de los objetivos, hermano, o de los propósitos con el que el Señor nos ha dado a nosotros esos dones para que nosotros preparemos su venida. ¿Sabe cómo nosotros preparamos la venida del Señor? El libro de Apocalipsis dice que nosotros, y da con una expresión de exclamación, oh, sí, ven, Señor Jesús, la iglesia te espera, sí, ven, Señor Jesús. ¿Sabe cómo usted contribuye a la venida de Cristo? No solamente orando, sino predicando el Evangelio. Porque cuando el número sea completado y este Evangelio sea predicado a todo el mundo, y quiero hacer una salvedad, hermano, que usted piensa, oiga bien, que usted piensa que nosotros estamos lejos de haber alcanzado al mundo. Porque usted puede pensar que hay muchos países árabes que el cristianismo está siendo perseguido y hay otros países donde el cristianismo usted piensa que no ha llegado. Pero cuando usted estudia la historia del cristianismo desde el siglo I, la mayoría de esos países árabes fueron alcanzados con el Evangelio. O sea que le estoy dando ese dato para que usted pueda tener un pensamiento retrospectivo y poder ver panorámicamente que muchos de los países hoy que están cerrados al Evangelio fueron conquistados en otro tiempo por el Evangelio. O sea que el Evangelio fue predicado en esos países, aunque parte de la generación que le ha tocado vivir hoy quizá no lo conozcan. Y una de las razones, hermano, por la que la venida del Señor está más cerca, según lo que dice Daniel, los aspectos tecnológicos y la ciencia se iba a aumentar hasta tal punto, y a nosotros nos ha favorecido porque hoy por los medios de comunicación el Evangelio está llegando, hermano, a los rincones más oscuros del planeta. Que posiblemente donde no hayan llegado misioneros, haya llegado alguna emisión de algún predicador del Evangelio. O sea que la venida de Cristo está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. El Señor, hermano, nos ha puesto en posiciones estratégicas para que nosotros podamos anunciar la verdad del Evangelio. Dios quiere que su pueblo use sus dones para el bien común de la humanidad. No solamente para la comunidad cristiana, sino para el bien común de la humanidad. Y cuando yo hablo de humanidad, hablo de seres humanos que pueden estar cerca de usted, que pueden estar necesitando la ayuda suya, y usted se está negando a ayudarlo, y al negarse a ayudarlo, usted le está cerrando la puerta a ese necesitado del Evangelio. Así que bien, hermano, a través del ministerio mundial de sus siervos que Dios tiene en todos los lados y ha planteado en todos los lados, Jesús o la iglesia tiene que dar a conocer el nombre de Jesús. Hay un mandato que el Señor da en el libro de Marcos, en el capítulo 16, verso 15, y se lo da a sus discípulos que son parte de la iglesia. Y el Señor le dijo en ese mandato, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. En Hechos capítulo 1 se reitera otra vez el mismo mandato, 1:8, donde el Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque la palabra aquí testigo, hermano, no es alguien que testifica como aquel que va a una corte. Aquí el testigo es alguien que testifica al costo de su propia vida. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos, que el testimonio del evangelio iba a ser sellado con el derramamiento de su sangre. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ese testigo aquí. Y si usted, hermano, también está llamado a sellar el testimonio del evangelio con la pérdida de su vida o con la entrega de su vida, créame que usted recibirá recompensas en el reino de los cielos. Esteban selló con su testimonio la verdad del evangelio. Recibió el poder para poder testificar con autoridad la palabra de Dios. Y el Señor le ha dicho a usted una y otra vez que lo ha llenado de su poder para que usted pueda testificar de esa gran verdad. Ahora, como estamos, oiga bien, como hemos sido muchas veces mal enseñados y mal instruidos, pensamos que el poder del Espíritu, o que usted tiene que operar en el poder del Espíritu, es no sentir los pies que tocan la tierra, o tener un pensamiento trambótico, o tener un pensamiento fuera de lo racional. Operar en el poder del Espíritu significa, hermano, operar en la verdad de las Sagradas Escrituras. Dios tiene el compromiso de respaldar su palabra y de respaldar a los portavoces que utilizan correctamente y delinean correctamente la palabra de Dios. Entonces usted opera en el poder del Espíritu. Ahora bien, ¿usted cree que el poder del Espíritu es sentir una emoción que le erice los pelos, o es salir corriendo, o es hablar un lenguaje que no lo entiende absolutamente nadie, y usted piensa que esto es el poder del Espíritu? Veamos entonces lo que dice las Sagradas Escrituras. Primero, las Sagradas Escrituras, hermano, dice que nosotros tenemos la unción del Santo. La iglesia tiene la unción del Espíritu, la unción del Santo. ¿Es verdad lo que está usted diciendo, hermano? Sí, hermano, es verdad lo que yo estoy diciendo. Vamos a ver lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No esperes recibir una tal experiencia como salir corriendo o volar banco dentro de la iglesia, o revolcarse dentro de la iglesia, o hablar algo que nadie entiende, ni siquiera usted entiende. Porque ya usted tiene el Espíritu de Dios dentro. Ya usted tiene la unción del Santo. A usted lo que le hace falta es creer y operar dentro de esa unción. Vamos a Efesios por un momento, capítulo 1, verso 3. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 3. Verso 13. Mire lo que el apóstol Pablo dice a la iglesia de los Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y esa palabra de verdad es la que opera dentro del poder de Dios, que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Esa promesa que se derramó y esa promesa que Cristo prometió en el Evangelio de Juan, capítulo 14, es la misma promesa que se derramó en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en la fiesta de Pentecostés. Es la misma promesa que tiene la iglesia y que la iglesia debe operar en esa promesa. Vaya conmigo entonces a Efesios, capítulo 4, verso 20. No se vaya de ahí.
Mas vosotros no habéis sido, verso 30, capítulo 4, verso 30. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Usted ha sido sellado, usted es la casa del Espíritu Santo, usted tiene la unción del Santo para poder operar dentro de la voluntad del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1. Vaya conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 1, a ver lo que dice el apóstol Pablo. Versos 21 y 22. El que nos confirma con vosotros es Cristo, y Él nos ha ungido. Y el que nos ha ungido es Dios. Quiere decir, hermano, que usted ha sido ungido con el Espíritu. Primero Cristo lo confirma como adherido, como hijo. Lo reconoce, lo justifica. Y ahora Dios es quien lo ha ungido a usted. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esa palabra arras que se utiliza aquí es la garantía. Es como cuando usted va a comprar un carro o va a hacer cualquier tipo de negocio y usted deja un dinero en garantía en base al negocio que usted va a hacer. Quiere decir que la garantía que Dios ha dado de su salvación es Cristo. Cristo es su garantía. Cristo es su garantía y nos ha sellado con esa garantía que es el Espíritu Santo que nos va a preservar para la salvación. Vaya conmigo también entonces al capítulo 5 de Segunda de Corintios. Quédese ahí mismo. Mire lo que el apóstol Pablo dice en el verso 5. Vuelve a repetir, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Es el Señor, hermano, quien le ha dado las arras, la garantía del Espíritu morando en usted, para que ese Espíritu que more en usted pueda operar dentro del poder de Dios. Y volvemos al verso 6 de Segunda de Corintios, del capítulo 12. Dios es quien opera. Y Dios está operando aquí por medio del Espíritu y está certificando su salvación para que usted pueda operar también en el poder del Espíritu. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy diciendo. Estamos llamados a proclamar el nombre de Cristo. Se está predicando en las iglesias más de prosperidad que de la resurrección de Cristo. Se está predicando en la iglesia más de milagro que del nombre de Cristo. Yo debo predicar a Cristo, hermano, y los milagros y lo que se vaya a efectuar, Él lo va a hacer. El nombre más conocido en todo el mundo es el nombre de Jesús. Y nosotros debemos predicar en el poder del Espíritu el nombre de Cristo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es el nombre que debemos predicar en el poder del Espíritu. Nosotros, hermano, tenemos la dotación del Espíritu, tenemos al Espíritu, hermano, morando en nosotros. Dios nos ha facultado con sus dones, con los talentos, para que nosotros podamos, hermano, magnificar el nombre de Cristo donde quiera que nosotros estemos. El pueblo de Dios jamás debe usar sus dones y talentos para su propia satisfacción e interés particular, aunque los portadores de esos dones se beneficien grandemente.
¿Qué es lo que yo le estoy diciendo, hermano? Que yo no puedo usar los dones que Dios me ha dado para vender la imagen. Yo debo magnificar el nombre de Cristo por los dones que el Señor, por y con los dones que el Señor me ha dado. Pero el Señor también, a medida que yo use estos dones, también me va a bendecir, hermano. Porque yo como portador de bendición, al dar el nombre de Cristo, también soy bendecido por darlo. Yo no sé si usted me entiende, pero yo espero que por el bien suyo usted pueda entender lo que yo le estoy hablando. Usted debe operar los dones que el Señor le ha dado en el poder del Espíritu Santo. El cristiano, o usted y yo, pecamos contra Dios y le desobedecemos si nosotros permitimos semejante egoísmo. Y es un acto de egoísmo, hermano, que usted tenga los dones del Señor y usted quiera vanagloriarse o gloriarse de algo que no es suyo, de algo que le ha sido dado por la gracia de Cristo. Y esa gracia debe llevarlo a usted a magnificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero terminar, hermano, leyendo esto. Dios manda a sus siervos que salgan en su nombre para servirle donde quiera que Él lo coloque. Donde quiera que Dios lo coloque a usted, hermano, usted debe magnificar el nombre de Cristo con sus dones y talentos. Si Dios lo pone en un lugar de autoridad, hermano, utilice esa autoridad para presentar a Cristo en forma vivida. No maltrate a los empleados. Presente a Cristo en su forma vivida. El objetivo nuestro es predicar a Cristo tanto con el evangelio verbal como con el evangelio testimonial de lo que nosotros podemos vivir. Muchas veces esto requiere decidir dejar atrás a parientes, amigos y hasta posesiones. Vaya conmigo entonces para confirmar esto a Mateo capítulo 19, verso 29. Cualquiera que haya dejado casas en plural, hermanos, hermanas, padre en singular, porque usted tiene un solo padre, o madre, porque hay una sola que lo parió, o la parió, o mujer, porque se supone que debe tener una mujer. Si tiene dos, está pecando. Si está pensando en otra, también está pecando. O hijos, en plural. Hay quienes tienen uno, pero por lo general siempre la gente tiene más de un hijo. O tierras, porque puede tener tierra en diferentes localidades. Por mi nombre, recibirá 100 veces más y luego heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que le estoy diciendo, mi estimado hermano? Que el objetivo primordial de la iglesia es presentar a Cristo y luego todas las cosas van a venir por añadidura. No busque la añadidura primero, antes que a Cristo. Porque las bendiciones que el Señor da no añaden con ella tristeza. Y muchas veces, hermano, nos morimos espiritualmente porque buscamos las añadiduras y buscamos el estar bien y después presentar a Cristo. Esa es un evangelio falso. Eso es una forma de vivir hipócrita. Debemos respirar a Cristo, hermano, exhalar a Cristo. Y luego que las personas que estén a nuestro lado
puedan ver que realmente Cristo ha hecho una obra interna en nosotros que se refleja en lo externo. Sus dones y talento, utilícelo para el bien común de la iglesia y de los que están fuera de la iglesia. Permítale a Dios el que pueda operar en usted, porque entonces cuando Dios opere en usted, usted estará listo para operar a un mundo que está necesitado. Dios eterno y Dios de misericordia, gracias te doy en este momento por cada una de las personas que por estas redes sociales van a escuchar, Señor, tu palabra. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú abras su corazón y que cualquier argumento que pueda ser levantado en contra de la verdad de Cristo sea derribado, Señor, por tu verdad, sea dentro o fuera de la iglesia. Aunque lastimosamente dentro de la iglesia es donde más argumento hay en contra de la verdad de tu evangelio. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que le permita ver la luz de la verdad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta el miércoles en el nombre poderoso de Jesús o hasta mañana. Dios me le bendiga.